Hola nuevamente a todos, gracias por estar aquí. Hoy les voy a explicar cómo unimos los granny squares. En el último video que hice les enseñé a tejer estos cuadraditos de la abuela, conocidos como granny squares. Y hoy voy a enseñarles mi técnica favorita para unirlos. Siempre y cuando, obviamente, hayas tejido unos granny squares que terminen con estas cadenetas que ves aquí arriba. Eso es porque el tejido termina con medios puntos, puntos altos o puntos bajos, pero queda recto, con las esquinas completamente definidas, y esa técnica que vamos a ver hoy es aplicable para este tipo de granny squares. ¿Qué vamos a necesitar? Nuestra aguja de ganchillo, porque la técnica es tejiendo, y un hilo que en el caso de hoy es el mismo material que usé para tejer los grannies, pero con un color contrastante. En este caso lo he querido hacer con el hilo contrastante para que sea más fácil para ustedes ver cómo vamos uniendo punto por punto, primero en este sentido y luego en este sentido. Entonces ya vamos a comenzar. Antes de comenzar a unir nuestros granny squares, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Como te comenté anteriormente, necesitamos que los bordes para hacer esta técnica sean completamente rectos con las esquinas definidas. Pero hay granny squares que tienen esquinas con cadenetas al aire, como en este caso casi todos tienen la cadeneta que es la que forma la esquina. Algunos tienen números pares de cadenetas y otros tienen números impares. Este patrón que yo he tejido tiene 2 cadenetas. Entonces, lo que vamos a hacer es, para que queden todos los puntos unidos, yo voy a comenzar tejiendo en el sentido hacia arriba, uniendo estos 2 grannies en el sentido que va hacia arriba, pero voy a comenzar por la primera cadeneta que sube. Es decir, la cadeneta de arriba es el primer punto que utilizo para unir la fase que va en un sentido, y la segunda cadeneta que queda hacia abajo es la que voy a dejar para la unión transversal. Pero vamos a comenzar de manera que sea más práctico para ti entender lo que estamos explicando. Vamos a comenzar la unión de los grannies haciendo un pequeño nudo en la aguja de ganchillo con el hilo que vamos a utilizar para unir y una cadeneta. Siempre vamos a tomar estos puntos, que son los de las cadenetas del borde, por la parte de arriba del lado derecho. Estos grannies son de los que tienen lado revés y lado derecho. Entonces trabajamos por el lado derecho de la labor, tenemos el hilo por debajo de los grannies. Yo lo voy a poner así porque esta primera fase de agarrar los 2 primeros puntos puede ser un poquito incómoda y no quiero que me pierda foco la cámara para que puedas distinguir con claridad. Entonces yo voy a tomar la primera cadeneta que sube en el granny de la derecha, la primera cadeneta que sube en el granny de la izquierda, y saco el hilo con el que uno por debajo y deslizo los puntos. Ahí ya tengo mi primer punto deslizado. Una vez que tienes ese punto deslizado, puedes tejer otro par más, que es la cadeneta que sigue de cada lado, y sacas. Ya comienzan a verse los puntos deslizados. Ya aquí puedes cambiar quizás la posición y poner esto entre las manos así, y te va a ser un poco más cómodo, ¿ok?
Entonces seguimos con la cadeneta que está aquí, que es la que sigue, la que está aquí, que es la que sigue, saco por debajo y deslizo. Y esto lo vas a hacer hasta llegar arriba. Siempre teniendo en cuenta que el hilo tiene que estar por debajo porque si no, no te va a quedar plano. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es no tejer estos puntos deslizados de forma muy tensa, porque no te va a quedar plano el trabajo. Este hilo es muy sedoso. Con lana puede ser más fácil, pero a mí me gusta mucho el acabado de este material. Y como estoy haciendo un proyecto con estos grannies, quise aprovechar para enseñarte. Entonces fíjate, este es el último punto que tengo antes de llegar a las dos cadenetas de la esquina. ¿Qué voy a hacer? Tomo la primera cadeneta cercana que tenía, que es esta, y tomo esta cadeneta y ya terminé la unión de estos dos lados. Fíjate cómo queda. Entonces, siempre que estás trabajando con grannies, no importa cuán pequeño o cuán grande sea tu proyecto, te va a tocar trabajar por pares. Entonces, vamos a continuar siempre uniendo toda la hilera que va hacia arriba y posteriormente lo que hacemos es voltear para trabajar las hileras transversales, pero de la misma manera exactamente que hemos hecho en esta parte. Entonces, una vez que estoy aquí, repito el mismo proceso. Tomo la primera cadeneta que está al aire del granny de la derecha y la primera que está al aire del granny de la izquierda. Y deslizo el punto. Aquí tienes que tener cuidado de que no se te voltee el granny de la izquierda. Aquí está, ¿lo ves? Y seguimos trabajando así, lado a lado. Aquí ya puedes otra vez voltear el trabajo sobre tus manos y continuar uniendo. Esto lo debes practicar porque a veces uno tiende a hacerlo un poco apretado o no estás observando bien y te saltas un punto. O también pasa que puedes tomar las cadenetas de ese borde de otra forma y no te queda simétrico igualito. Aquí ya llegamos al último punto alto y nos toca tomar la primera cadeneta de la esquina de cada granny y ya unimos. Aquí están unidos en un sentido hacia arriba. Vamos ahora a hacer este sentido. Una vez que terminamos aquí, rematas con una cadenetita y un nudito y esas hebras las dejas a los laterales para después esconderlas, porque muy posiblemente tú decidas tejer un borde para lo que estés tejiendo, sea una manta, una prenda de vestir, un bolso, y rematar todo de forma bastante pareja según el diseño de lo que estés haciendo. Entonces ahora volvemos a hacer nuestro nudo y una cadeneta y comenzamos a tejer en este sentido otra vez hacia arriba. Empezamos a unir los grannies de la misma manera que hicimos anteriormente.
Buscamos la cadeneta primera de el granny derecho, la primera que sube, y la primera cadeneta al aire del granny izquierdo. Y pasamos nuestro hilo por debajo para deslizar. Siempre es, como te digo, un poquito incómodo este primer punto. Y así seguimos hasta llegar hasta arriba. Ve con calma. También te recomiendo para practicar una lana más gruesa porque te va a ser mucho más sencillo entender si te estás equivocando, en dónde puede estar el error. E ir soltando la mano. Aquí es un poquito incómodo porque tenemos el hilo completamente por debajo. Ahí está. Aquí lo puedes ver. Y también vas a ir ajustando la posición. Siempre los primeros puntos, como te comento, son más incómodos. Una vez que ya uno tiene un poquito más de puntos tejidos, es muchísimo más sencillo. Recuerda, los puntos por el centro, esa cadeneta lateral de cada granny, por el centro desde arriba. Y el hilo con el que estamos uniendo por debajo de todo. Y punto deslizado. Cuando llegamos a esta unión, vamos a repetir igualito. Agarramos la primera cadeneta que está libre del otro lado y del otro lado y pasamos por arriba todo. O sea, ese punto deslizado va a pasar por arriba. Y recuerda, quizás ese punto no tiene que estar tan tenso porque no te va a quedar plano el trabajo. Y esto lo vas a hacer todo el número de veces que requiera el proyecto que estás haciendo. Yo he escogido solo 4 para que tú veas cómo unirlos en ambos sentidos y qué hacer cuando llegas a las esquinas. Pero esto lo vas a repetir a todo lo largo. Y esto es todo. Esto no tiene mucha ciencia, sino lo que requiere es práctica y obviamente observación. Saber qué es lo que te toca hacer. Aquí tomamos la cadeneta que está libre, la otra que está libre de la esquina y ya llegamos al final. ¿Qué hacemos aquí? Una cadeneta y cortamos y ya tenemos los grannies unidos. Como te puedes dar cuenta, es una técnica completamente plana, no hay nada que sobresalga. Si lo tejes en el mismo color va a quedar bellísimo porque queda imperceptible la unión, es una cosa que tú no ves, no se va a separar porque a veces cuando cosemos, si las puntadas no están muy bien ajustadas, te puede quedar un poco más separado en un área y no se ve tan parejo. Y la parte del revés no es obviamente tan bonita como la de adelante, pero mira qué limpio queda. Fíjate aquí,
Hay varios que están unidos para un proyecto que estoy haciendo para mi hija. Cuando lo tenga listo les montaré una foto para que lo puedan ver. Y esto es todo lo que necesitas saber para hacer tus uniones de granny squares. Existen muchas técnicas, existen técnicas que se hacen con aguja lanera. Hay otra técnica que es exactamente esto mismo, pero tejiendo medios puntos, ¿ok? O puntos bajos, y entonces te va a quedar como un cordón sobrepuesto un poquito más gordo entre las uniones. Queda, queda muy bonito, pero depende del proyecto que tú quieras. Puede ser más o menos estético. Bueno, espero que este tutorial haya sido de utilidad para ti. Dime si conocías esta técnica, si te resulta fácil. Yo te recomiendo, como siempre, que practiques, que quizás antes de realizarlo lo veas un par de veces, porque a veces observar primero antes de agarrar las agujas puede ayudarnos, ¿ok? Bueno, te recuerdo que si te gusta el contenido del canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que veas todos los tips y cosas que aportamos aquí para ayudarte en tus proyectos de tejido y animarte a que aprendas a tejer si aún no te has animado. Y bueno, y te doy las gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí y por la atención que nos has prestado. Te mando un abrazo grande y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. In the Crafty Hearts Club, we're all about the yarn, fingers flying.